Vamos. A ver, estamos hablando sobre los iones. Recuerda que los iones dejan de ser átomos para formar ahora especies eléctricas, especies iónicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Catión carga positiva y anión carga negativa, ¿sí o no? Ya está. La otra sería los tipos de átomos. Vamos a colocar por acá los tipos de átomos. Ya está. Ya. Vamos, chicos, vamos. Tipo de átomos, ¿está bien? Jóvenes, veamos. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de átomos, ¿no? Hablemos de aquellos átomos de un mismo elemento o aquellos átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, el primer tipo de átomos se llama isótopos o hílidos. Se llama isótopos o hílidos. O hílidos. ¿Qué están, muchachos? ¿Okay? Isótopos o hílidos. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿A quiénes llaman isótopos o hílidos? En primer lugar, son aquellos átomos de un mismo elemento. Son aquellos átomos de un mismo elemento. Tienen igual número atómico, pero tienen diferente número de masa. Igual número atómico, pero diferente número de masa. Igual número atómico, pero diferente número de masa. Justamente, jóvenes, a ellos se van a llamar isótopos. Van a tener igual número atómico, pero diferente número de masa. Eso sí, el tener igual número atómico lo hace que tenga las mismas propiedades químicas. Hace que tenga las mismas propiedades químicas. ¿No? Por si acaso. Y dentro de los isótopos más importantes tenemos la del hidrógeno, muchachos. ¿Ya? El hidrógeno, joven, está formado por 3 isótopos. Tiene el llamado protio, el llamado deuterio y el llamado tritio, que tiene a ver número atómico Z igual 1 para todos. Pero la diferencia lo va a dar el número de masa. El vale 1, el vale 2 y el vale 3. La primera se llama protio. La segunda se llama deuterio. Y la tercera se llama tritio. La tercera se llama tritio. ¿Está bien? Representados. El tritio es una P o H. Deuterio es una D. Tritio es una T. ¿Está bien? Ya está. Bueno, ¿qué más? En cuanto a la abundancia, él tiene 99,98% de abundancia. Por eso el isótopo más común del hidrógeno es el protio. Él tiene 0,018% de abundancia. Él tiene 0,002% de abundancia. Recuerde que el protio es el más abundante, el tritio es el menos abundante. Combinado con el oxígeno, forma un tipo de agua. Por ejemplo, el protio forma el agua común, ¿no? La que empleamos para bañarnos, ¿no? El agua pesada con el deuterio, que es un compuesto químico, el agua pesada, no te olvides, que se emplea como un moderador en una reacción nuclear. El tritio realmente casi no tiene aplicación, muchachos, ¿no? Simplemente, jóvenes, la aplicación que ella podría tenerse también es como un moderador, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Que el llamado tritio es radiactivo. Será por eso, jóvenes, que casi es nula su aplicación, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. De esta manera hablamos sobre los isótopos o hílidos. Recuerda, van a tener igual número atómico, pero diferente número de masa. Por ejemplo, el carbono, muchachos, también tiene 3 isótopos. Hay carbono 12, hay carbono 13 y hay carbono 14. Los números atómicos son iguales. Él tiene 6, él tiene 6, él tiene 6. ¿De acuerdo? Sí, de esa manera sería, ¿ya? De esta manera, jóvenes, hablamos sobre los isótopos o también llamado hílido. Recuerda, son aquellos átomos de un mismo elemento, ¿ya? Son aquellos átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿de acuerdo? No te debes olvidar, ¿ya? Por si acaso, veamos. A ver. Jóvenes, 2 isóbaros. 2 cielos isóbaros. Ya está. Los llamados isóbaros, muchachos, son aquellos átomos de elementos diferentes. Pero va a ser todo lo contrario al anterior. Va a ser todo lo contrario a lo anterior. Ya está, ¿eh? Van a tener igual número de masa, pero diferente número atómico. Solamente van a tener igual número de masa, pero diferente número atómico. Por ejemplo, a ver, el carbono y el nitrógeno, él tiene 6 números atómicos, tiene 7 números atómicos. Para que sean isóbaros, estos dos valores tienen que ser iguales.
Así como hay un nitrógeno 14, hay un carbono 14, muchachos. Tiene igual número de masa. Si van a tener igual número de masa, ellos se llaman los isóbaros. ¿Está bien? Por ejemplo, por acá, el argón y el calcio. También son isóbaros. 18 por acá, 20 por acá. Entonces, estos dos números de arriba van a ser semejantes. ¿Está? ¿Eh? Entonces, para que sean isóbaros, estos dos números tienen que ser iguales. 40 por acá, 40 por acá. ¿Correcto? Muy bien. De esa manera, con eso hablamos sobre los isóbaros. Por si acaso, como un comentario, a ver, algunos me preguntan sobre los isóbaros y dicen que tienen las mismas propiedades físicas. Es mentira. Los isóbaros no tienen ninguna propiedad física semejante, por si acaso. ¿Cuál es la mejor demostración? El argón y el calcio es bien sabido que son isóbaros, porque tienen igual número de masa. Ahora, el argón, joven, es un gas noble. El calcio es un metal. ¿Tú crees que un metal va a tener las mismas propiedades físicas que un argón? Cuando hablamos de propiedades físicas, hablamos de quién? Punto de ebullición, punto de fusión, densidad. ¿De acuerdo? El calcio es un sólido. En la vida va a tener el mismo punto de fusión que un argón, que es un gas noble. Imposible. No pueden tener el mismo punto de ebullición, porque él es un sólido y él es un gas. Tampoco van a tener la misma densidad. La densidad del calcio es un metal, es mucho mayor que la densidad de un gas noble, jóvenes. ¿Ya? Conclusión, entonces, ninguno tiene las mismas propiedades físicas. Tengan bastante cuidado. Solamente propiedades químicas en los isótopos nada más. ¿Está bien? Ya está, muchachos. Vamos. 3. Isótonos. Los llamados, denominados isótonos. Los llamados o denominados isótonos, jóvenes, son isótonos que van a tener igual número de neutrones, pero diferente número de masa. ¿Está bien? Van a tener igual número de neutrones, pero diferente número de masa y de paso también Z, ¿sí o no, jóvenes? Por ejemplo, a ver, carbono por acá, nitrógeno por acá, 6 por acá, 7 por acá, 15 por acá. Igual acá, vamos. A ver. Cromo por acá, hierro por acá. 24 por acá, 26 por acá, 56 por acá. Ya está. ¿Qué número va a llevar ella? ¿Qué número va a llevar ella? ¿Está? Primero lo primero. Se van a llamar isótonos porque la resta de estos valores sean iguales. La resta de estos valores sean completamente iguales. Ellos sean completamente iguales. Completamente iguales. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, esta resta me da 8. Entonces, esta resta también tiene que ser 8 para que sean isótonos, mira. Y tengan igual neutrones. Pero la única manera es que acá sea 14. 14 menos 6 me daría 8, mira, nada más. ¿Está bien? De igual manera por acá. Esta recta que está acá me da 30. Entonces, esta recta también tiene que ser 30. Para que sea acá 30, para que acá también sea 30, entonces acá tiene que ser 54. Conclusión. ¿Por qué se llaman isótonos? Porque van a tener igual número de neutrones. ¿Correcto? ¿Sí? Simplemente la misma resta. Simplemente la misma resta. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? Ya, por si acaso. Muy bien. 4. Las especies isoelectrónicas. La llamada especies isoelectrónicas. Ya está. La llamada especies isoelectrónicas. ¿A quiénes se le llaman especies isoelectrónicas? Son aquellos que van a tener igual número de electrones. Igual número de electrones. Simplemente con igual número de electrones. Pero también, por si acaso, igual configuración. También tienen que tener igual configuración electrónica. No, sino que acá todavía no vemos configuración electrónica. ¿Ya? También van a tener igual configuración electrónica. Por ejemplo, mira, ve. A ver. Por ejemplo, el llamado neón tiene número atómico 10. Sodio tiene número atómico 11. Magnesio tiene número atómico 12. Aluminio tiene número atómico 13. Silicio tiene número atómico 14. Fósforo tiene número atómico 15. Si vamos a hablar de electrones, el llamado neón tiene 10 electrones. Si vamos a hablar de electrones, el llamado sodio tiene 11 electrones. Él tiene 11. Pero quiero que tenga 10 para que ambos sean isoelectrónicos. Quiero que él tenga 10 para que sean isoelectrónicos. Quiero que tenga 10 para que sean isoelectrónicos. Quiero que tenga 10 para que sean isoelectrónicos. Ya está. ¿Está de acuerdo? Muy bien, ya está. Él tiene 10, pero él tiene 11. Pero quiero que tenga 10. La única manera que tenga 10 es que él tenga carga más 1, mira. 11, pierde 1, se vuelve 10. ¿Está bien? Correcto, muy bien. De igual manera, a ver, él tiene 12. Quiero que sea 10. Entonces debe perder 2, para que sea más 2.
Él tiene 13. Tendrá que tener carga más 3 para que sea 10. Él sería más 4 y él sería más 5. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre las especies isoelectrónicas. Recuerda, son isoelectrónicos sí y solo sí porque van a tener igual número de electrones. Ojo, van a tener igual número de electrones. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser, muchachos, los llamados isoelectrónicos. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? No te debes olvidar. ¿Alguna consulta, chicos? A ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, para continuar. ¿Todo claro, Eduardo? Muy bien. Correcto, Jan Jairo. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien, Darwin. Correcto, Melanie. Muy bien. Correcto. Continuamos entonces, ¿ya? Muy bien, John. Ya. Vamos. A ver. Vamos, chicos. Vamos. Ya, vamos, chicos. Hablemos de la llamada teoría atómica. A ver. A ver, veamos. Jóvenes. ¿Puedes ampliar un poquito? Ronaldo, ¿no entendiste lo que dije? A ver, pregunta a mi hijo, a ver, dime, ¿no entendiste lo que dije? Estaba escrito ahí en la esquina. Y ya le mandó la foto encima todavía. Claro, porque decíamos, pues, he repetido todavía, dije bien claro, ¿no? Tiene que tener la misma configuración electrónica, dije, pero no, todavía eso lo vemos más adelante, le dije. Ya pues, Ronaldo. A ver. Ya, muy bien, Ronaldo, muy bien. A ver, vamos. Vamos, chicos, a ver. Bueno, te comentaba que la llamada teoría atómica, jóvenes, son las diferentes teorías que se van a formular para tratar de explicar cómo es que realmente se descubrió el átomo, cómo es que realmente se sabe que tiene núcleo, tiene nube electrónica, qué es lo que realmente ocurrió, qué es lo que realmente sucedió, ¿de acuerdo? Justamente las teorías atómicas son las diferentes teorías planteadas por diferentes científicos que de una u otra manera trataban de corroborar la existencia del átomo, trataban de corroborar la existencia de los cuerpos y de la materia en general, ¿correcto? Sí. La idea solamente era, muchachos, tratar de demostrar que realmente el átomo no se descubrió de la noche a la mañana, no. Fueron y tardaron años, jóvenes, ¿está bien? Bueno, para empezar, por ejemplo, te comento que la idea del átomo nace en Grecia, dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, ¿correcto? Sí. Plantearon ellos por primera vez en la historia, ¿no? Por primera vez plantearon que la materia se iba dividiendo hasta el llamado átomo, ¿no? Y luego, jóvenes, por ahí nomás Aristóteles niega la existencia del átomo, manifestando que la división del átomo tiene que ser infinita, ¿no? No hay un átomo, no existe un átomo ni nada de eso. Y como el amigo Aristóteles tenía un gran auge filosófico, ¿qué ocurrió? Se tapó por completo la teoría sobre el átomo. Eso data del año 500 a 450 antes de Cristo. Y tuvo que pasar más de 2000 años para justamente volver a hablar sobre el átomo. Y fue John Dalton quien retoma, después de 2000 años, más de 2000 años, vuelve a retomar la teoría sobre el átomo, chicos, ¿no? Por eso te comentaba, a ver, correcto, Eduardo, por eso te comentaba, a ver,
que para descubrir el átomo no fue simplemente, ¿no?, de la noche a la mañana. Tardaron años y miles de años, mira, ¿no? Porque fue 500 antes de Cristo, ¿no? Y fue en el año 1897 donde se habla recién por primera vez de un electrón. O sea, fueron más de 2000 años, muchachos. Realmente fueron más de 2000 años, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por el caso, no te vayas a olvidar, ¿ya? Pero vamos entonces, vamos. A ver, planteemos. A ver, la idea sobre el átomo joven nació en Grecia, con los filósofos griegos Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. Ya estamos, muchachos. Leucipo y Demócrito. Ya está, ¿está bien? Data más o menos entre los años 500 a 450 a.C. A ver, 500 a 450 a.C. Ya está bien? Donde un cuerpo, por ejemplo, X, se comenzó a dividir cada vez en parte más pequeña. Cada vez se fue dividiendo en parte más pequeña, muchachos. Ya está. ¿Ya? Cada vez se fue dividiendo en parte más pequeña. Entonces, desde un cuerpo joven decía bueno, los señores, ¿no? Leucipo y Demócrito decían que la materia cada vez se podía separar en parte más pequeña, ¿está bien? Pero tendría que llegar a una última parte que ya no se podía separar más. Esa última parte que ya no se podría separar más se le llamaron simplemente el átomo. Pero quiero que sepas que la palabra átomo es una palabra griega, señores jóvenes. La palabra átomo es una palabra griega que significa simplemente sin división. Simplemente sin división, nada más. O sea, que no se puede dividir más, que ya no se puede separar más. Justamente a eso lo llamaron el átomo, ¿no? Como una parte que no se podía dividir más. ¿Está bien? Eso, jóvenes, fue justamente el llamado átomo, recuérdalo. A esos muchachos le llamaron el átomo, ¿no? Pero sin embargo, por esos años estaba nuestro querido amigo Aristóteles. Y como tú recordarás, el amigo Aristóteles tenía un gran auge filosófico, ¿no? Bueno, realmente era un cráneo también, ¿no? Era muy inteligente también, ¿no? Pero realmente él crea su llamada escuela aristotélica, ¿sí o no? ¿Está bien? Como tú bien sabes, Aristóteles tenía N profesiones, ¿no? ¿No? Tú sabes muy bien, era contador, era matemático, era físico, era químico, ¿no? Creo que hasta cura, creo era, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, muchachos, el gran Aristóteles niega la existencia del átomo, ¿no? Y dijo, ¿no? Pero ¿por qué pensar que el átomo, por qué pensar que la materia tiene una última división llamada el átomo? Si nos trasladamos nosotros al mundo microscópico, veríamos que también el átomo se divide. Por lo tanto, no existe el átomo, dice. Por lo tanto, la división debe ser infinita, dijo él, ¿no? Para el amigo Aristóteles, la división simplemente tiene que ser infinita. Él habla de una división infinita. ¿Ya? ¿Qué significa eso, jóvenes? Que si tenemos por acá un cuerpo, lo fraccionamos. Lo seguimos fraccionando y cada vez se parte más pequeña. Esa, ¿ahí o no? Si tenemos por acá entonces un cuerpo, ¿ya? Simplemente decimos que la división tiene que ser infinita. Por lo tanto, por acá no hay átomo. No existe el átomo. ¿Ya? No hay átomo, muchachos. ¿Ya? La división de ella tiene que ser infinita, jóvenes. ¿Ahí? Ese gran auge filosófico de Aristóteles, jóvenes, completamente, enterró la teoría sobre el átomo. Nadie más habló sobre el átomo. Y realmente, muchachos, tuvo que pasar más de 2000 años para volver a hablar sobre el átomo. Recuerden que la escuela aristotélica manifestaba, en base a lo que había dicho Empédocles, en base a lo que había dicho ya jóvenes, ¿no? Tantos filósofos por ahí, ¿no? Saca la conclusión que dice que no existe el átomo y que todo el universo está formado solamente en base a 4 elementos, ¿no? Bueno, ellos hablaban de 4 elementos fundamentales que formaban todo el universo: el aire, el fuego, ¿correcto? ¿Sí? El agua y la tierra. Aire, fuego, tierra y agua. ¿Sí o no, muchachos? ¿Ya? Esos 4 elementos fundamentales. Esos jóvenes justamente manifestaban los filósofos, ¿está bien? Pero, muchachos, justamente debido a ello se desterró toda la teoría sobre el átomo.
Tuve que pasar más de 2000 años para que el inglés John Dalton planteara una teoría, también era teoría porque era filosofía nada más, teoría atómica de John Dalton. Teoría atómica del amigo John Dalton. Ya está. ¿Ahí? Teoría atómica de Dalton, muchachos. Ya está. Teoría atómica de Dalton, ¿no? A ver. El amigo John Dalton en el año 1802. En 1802, muchachos, ¿no? Crea su libro denominado, vamos a colocarlo por acá, a ver, llamado El Nuevo Sistema de la Filosofía Química. El nuevo sistema de la filosofía química. ¿Está bien? El nuevo sistema de la filosofía química. ¿Ya? En 1802 crea su libro El nuevo sistema de la filosofía química, especialmente para el átomo. Especialmente para el átomo. Para el átomo. Y en 1808 manifiesta su modelo, ¿no? Manifiesta sus postulados, manifiesta sus postulados. Ya está. Con eso muy bien, vamos. A ver, manifiesta sus postulados. A ver, primer postulado. ¿Qué dijo a ver el amigo Dalton en su primer postulado? Ya. El amigo John Dalton en el primer postulado dice que el átomo es cierto, que el átomo es la última división de la materia. Que el átomo viene a ser la última división de la materia. Es cierto, dice. ¿Sabes? El átomo es la última división de la materia, pero el átomo es una esfera. Simplemente para el amigo Dalton, el átomo era una esfera nada más, ¿no? Simplemente una bola nada más. ¿No? Eso es lo que dice el amigo John Dalton, que no se complica la vida, mira. ¿No? Para el amigo Dalton, ¿ya? El átomo es una esfera. El átomo es una esfera compacta, ¿ya? Maciza, indivisible, indestructible, e invisible. ¿No? Era tan pequeño que no se podía ver, ¿no? Simplemente manifestaba entonces que el átomo era una esfera completamente maciza, indivisible, indestructible, inclusive invisible, que no se podía ver. ¿Conocí? ¿Ya? De esa manera él manifiesta sobre el átomo, chicos, en el primer postulado. A ver, segundo postulado. Segundo postulado. A ver, en el segundo postulado dice, a ver, tenemos por acá, por ejemplo, dos carbonos. Y si tenemos por acá un carbono, por ejemplo, con un nitrógeno, a ver. Ya está. Dos carbonos por acá. Acá un carbono con nitrógeno. ¿Qué dijo el amigo John Dalton? Que dos carbonos son completamente iguales. Son completamente iguales. Son completamente iguales. ¿Eh? En masas y propiedades, sobre todo en masas y propiedades. ¿Eh? En cambio, un carbono y un nitrógeno son completamente diferentes. Como siempre en masas y propiedades. Son completamente diferentes. Eso es lo que digo en su segundo postulado.
completamente diferentes en masas y propiedades. En masas y propiedades. ¿Eh? Eso lo vimos justamente en el segundo postulado. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? A ver, vamos ahora en tercer postulado. Vamos. ¿Qué dijo el tercer postulado, chicos? Vamos. Ya. A ver, tercer postulado, vamos. A ver, tercer postulado. Tercer postulado. El amigo John Dalton manifiesta que en el tercer postulado de que el átomo es indestructible. Es indestructible. ¿Eh? Que el átomo era indestructible. Inclusive en las reacciones químicas más violentas. Las reacciones químicas más violentas. Más violentas. ¿Estamos así? ¿Qué significaba el átomo? ¿Qué indicaba todo eso? Que simplemente el átomo no se podía destruir. No había forma de destruir al átomo. No había manera de destruir al átomo, muchachos. ¿Está bien? Ya, por descanso, muy bien. Pero simplemente decía eso el amigo John Dalton, ¿no? A ver, vamos. Colocamos por acá, a ver, vamos. Ya está. Y decimos por acá, vamos. Ya, a ver. Si tenemos por acá, a ver, un carbono. ¿Eh? Y por acá tenemos, por ejemplo, un nitrógeno. ¿Está ahí? Carbono por acá, nitrógeno por acá. Ambos supuestamente que van a chocar, ambos. Y por acá también, muchachos, a ver, supuestamente ambos van a chocar. ¿Está ahí? Pero realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se van a destruir, simplemente van a ir y se van a desviar nada más. Simplemente se van a desviar. ¿Ya? De igual manera por acá, a ver, simplemente se van a desviar nada más. ¿Está ahí? Colocamos por acá el carbono, entonces. Colocamos por acá el nitrógeno, entonces. Ya está, muchachos. ¿Ya? El átomo es indestructible. Recuerda, no se pueden destruir. ¿Ya? No se puede dividir. Simplemente decimos que el átomo es indestructible. ¿Estamos de acuerdo así? Muy bien, ya no te debes olvidar, ¿correcto? ¿Sí? El átomo es indestructible. Vamos a ver. Tercero, cuarto postulado. Cuarto postulado. ¿Ya? Cuarto postulado, ¿correcto? Sí, muy bien, ya. A ver. Toda molécula se forma. Toda molécula se forma por la unión de átomos. Por la unión de átomos. ¿Correcto? ¿Sí? En relación de números enteros y sencillos. De números enteros y sencillos. Por ejemplo, a ver a qué se refiere. Vamos. Colocamos por acá. Según Dalton y la forma actual. Vamos a colocarla por acá. Comparando, por ejemplo, el agua y el amoníaco. ¿Sí? A ver. Vamos por acá a ver sustancia. Le colocamos el agua. Le colocamos el amoníaco. ¿Ya? Ya está. Acá Dalton y el actual. Ya está, ¿está ahí? Muy bien. Si vamos a hablar de Dalton, decimos, a ver, oxígeno por acá, actual, oxígeno por acá. ¿Ya está? A ver, por acá el hidrógeno. Por acá el hidrógeno. H por acá, H por acá.
H por acá. De igual manera, jóvenes, tú sabes que la formación, el agua viene a ser el H2O nada más. De igual manera, por acá el amoníaco, a ver, vamos. Ya está. Nitrógeno por acá. Ya está. Y por acá colocamos nosotros, jóvenes, el hidrógeno. Hidrógeno por acá. Ya está. H por acá. H por ahí, H por ahí, H por ahí. Acá está el oxígeno. Y acá está el hidrógeno. ¿Sí o no, chicos? Ya está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que toda molécula, decía el amigo John Dalton, se forma por una relación de números enteros y sencillos. ¿Qué significaba eso? Que para formar una molécula no podía haber medio átomo. Para formar una molécula no podía haber un cuarto de átomo. Para formar una molécula tendría que ser átomos enteros y sencillos. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, jóvenes, plantea el amigo John Dalton sus 4 postulados. De esa manera, jóvenes, el amigo John Dalton habla de sus 4 postulados, ¿está bien? Pero, sin embargo, jóvenes, a la actualidad, comparemos en la actualidad, a ver, vamos. Nos basamos a ver en la actualidad, a la actualidad. Ya está, vamos, a la actualidad. ¿Ahí? A la actualidad, jóvenes, a ver el primer postulado. El primer postulado es falso. A la actualidad, muchachos, el primer postulado es falso. Los isótopos son aquellos átomos, jóvenes, que tienen propiedades químicas similares. ¿Está bien? ¿Ya? Pero pesan diferentes. ¿Qué decía justamente el amigo Dalton? Que 2 átomos de un mismo elemento tienen que ser completamente iguales, sobre todo en masas y propiedades. O sea, para Dalton no había isótopos. ¿Ya? Pero sin embargo, el primer postulado es falso porque los isótopos, ¿ya? Los isótopos tienen masas diferentes. Tienen masas diferentes. Correcto, sí, muy bien, ¿no? ¿Eh? Y eso, jóvenes, se descubre todavía en el año 1917, mira, 100 años después, ¿no? Pero John Dalton lo dice más o menos en el año 1808, eso, ¿no es cierto? A ver, segundo postulado, vamos. A ver, segundo postulado. Vamos, chicos. Segundo postulado. El segundo postulado, jóvenes, a la actualidad también es falso. El segundo postulado, chicos, a la actualidad también es falso. ¿Ya? También va a ser falso a la actualidad. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque dice, ¿no? A ver. Me adelanté, creo. Te dije el segundo postulado. A ver, vamos. Me adelanté, chicos. Vamos a corregirlo acá, ¿ya? Vamos a corregirlo acá. Ya, a ver. Eso fue el segundo postulado. Muy bien, vamos. A ver. El primer postulado dice de que la última división de la materia es el átomo. ¿No? Entonces tú sabes que el átomo no es la última división de la materia. ¿No? El átomo se divide. El primer postulado era de que el átomo era la última división de la materia. Eso en la actualidad es falso, porque el átomo se divide. El átomo se divide. ¿No? Vamos, protones, neutrones y electrones. ¿Vale? El átomo sí se divide, muchachos. ¿Ya? El segundo postulado es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, decía 2 carbonos son completamente iguales. No. Los isótopos tienen masas diferentes. Porque él decía que son completamente iguales, sobre todo en masas y propiedades. ¿Está bien? Sobre todo en masas y propiedades. Pero, los isótopos tienen diferente masa. Entonces, el segundo postulado es falso, ¿no? Con el descubrimiento de los isótopos. Con el descubrimiento de los isótopos. De los isótopos. De los isótopos, muchachos. A ver. Vamos a ver el tercer postulado. El tercer postulado, jóvenes, también en la actualidad es falso. También en la actualidad, muchachos, el tercer postulado también es falso. ¿Ya? ¿Por qué el tercer postulado también es falso?
Porque simplemente el átomo sí se destruye. En una reacción nuclear, por ejemplo, el átomo se destruye, ¿sí, no, muchachos? El átomo se destruye. El átomo se destruye. ¿Ya? En una reacción nuclear. Entonces, el átomo sí se destruye. Ten presente eso. 4. Cuarto postulado. Eso. El cuarto postulado, jóvenes, para variar, es el único postulado verdadero. Ya te comento eso. Es el único postulado verdadero. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque se sabe que hasta ahora toda molécula se forma por la unión de números enteros y sencillos de los átomos. ¿Ya? Entonces, es el único postulado verdadero. Toda molécula, muchachos, toda molécula se forma por la unión de los átomos. Por la unión de los átomos. ¿Está bien? Por la unión de los átomos. En relación de números enteros y sencillos. De números enteros y sencillos. Ya está, muchachos, ¿está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos justamente de los 4 postulados, ¿no es cierto? ¿Sí? No te vayas a olvidar eso. ¿Ya? Exacto, Elizabeth. ¿No? Es lo que vemos en más equivalente más adelante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es la ley de las proporciones. ¿Ya? Por si acaso. A ver, vamos. Jóvenes, a ver. Acá hubo un detalle. ¿Qué pasó? Que los hombres de ciencia jóvenes comenzaron a preguntar, porque Dalton decía de que el átomo tenía que ser una esfera. ¿Está bien? De que el átomo tiene que ser una esfera. ¿Correcto, sí? Pero sin embargo, muchachos, los científicos le preguntaron, de esa época le preguntaron a Dalton, ¿por qué el átomo tiene que ser una esfera? ¿Por qué el átomo no puede ser un cubo? ¿Por qué el átomo no puede ser un cono? ¿Por qué tiene que ser una esfera? ¿No? ¿Por qué tiene que ser una esfera? Vamos a un laboratorio, tenemos un laboratorio al frente sofisticado, vamos al laboratorio y demuéstrame que el átomo es una esfera, ¿no? Y lógicamente Dalton no podía demostrarlo, porque él hablaba de un área, según la geometría, ¿no? De una área superficial, mínima, máxima, etcétera, pero no. Los científicos le decían, no, a mí no me vengas a hablar de tu área y toda esa cosa. Anda, vamos, ahí tú en un laboratorio y vamos y demuéstrame que el átomo es una esfera. ¿No? Demuéstrame, no le decía, ¿no? Pero sin embargo, muchachos, ¿no? Sin embargo, Dalton no pudo, realmente no pudo demostrar nada de eso. Y justamente por la no demostración que hace él, es ahí donde recién la ciencia comienza a avanzar en forma a pasos agigantados, jóvenes. Es ahí donde la ciencia realmente comienza a avanzar a pasos agigantados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, por si acaso. Justamente a raíz de ello, muchachos, hablamos de los hechos experimentales en la corroboración del átomo. A ver, hechos experimentales. Hechos experimentales. ¿Está bien? Hechos experimentales para el átomo. Para la existencia del átomo, lo cual, ¿ya? Para la existencia del átomo. Ya está. Hechos experimentales para la existencia del átomo. Por ejemplo, a ver, vamos. ¿Ya? Por ejemplo, la primera de ellas, ¿no? Viene a ser justamente electrólisis. Electrólisis. ¿Ahí? La llamada electrólisis data más o menos del año 1833. ¿Ahí? Cuando Faraday descompone una sustancia empleando corriente eléctrica. Faraday descompone la sustancia empleando corriente eléctrica. Empleando corriente eléctrica. Por ejemplo, jóvenes, descompuso al agua. Por ejemplo, jóvenes, descompuso a la sal cloruro de sodio.
Y así Juan experimentó con varias sustancias, no con una nomás, sino con varias sustancias. ¿Está bien? Principalmente el agua, por supuesto. ¿Pero qué aplicaba para eso? Para descomponer a la sustancia le aplicaba corriente eléctrica. Y al aplicarle corriente eléctrica, de una u otra manera, estaba hablando de los electrones. Porque hoy en día sabemos que la corriente eléctrica está formada por los electrones. Pero ya el amigo Faraday en el año 1833 experimentaba con los electrones. Solo que él no sabía que eran los electrones. ¿Está bien? Vamos, dos. Dos. ¿Ya? Como dice por ahí, por ejemplo, a ver, ¿no? Como dice Rodrigo, a ver, rayos canales. No, rayos catódicos primero, rayos catódicos. Rayos catódicos. Ya está. Data más o menos del año 1859. Ya, 1859, ¿correcto? Sí, muy bien. Ya, a ver. Rayos catódicos. A ver. William Crookes. Crea su tubo al vacío. Su tubo al vacío. Si crea su tubo al vacío, experimenta con diferentes gases. Experimenta con diferentes gases. Con diferentes gases. Ya, vamos. Ese tubo al vacío, él le llamó los tubos de Crookes. Y ese llamado tubo de Crookes es como el tubo fluorescente que tú lo conoces. Estamos por acá. Es el tubo fluorescente que tú lo conoces. Ya está. Colocamos por acá a ver. Ya está. Ya está, muchachos. Ya está. ¿Está bien? Ahí nomás. Coloco ahí una fuente hacia... ¿no? Hacia la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Está bien? Ya está. El amigo William Crookes, entonces, crea su llamado espectrómetro, bueno, en este caso, jóvenes, su famoso tubo al vacío, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dentro de ese tubo colocó un gas enrarecido. Colocó por acá un gas enrarecido. Ya está. Colocó por acá un gas enrarecido. Ya está. Ahí nomás. Colocó por ahí un gas enrarecido. ¿Correcto? Sí, muy bien, vamos. Cuando él conecta la corriente eléctrica, se percata, ¿no? Se percata que hay unas partículas que salían del cátodo y que viajaban a gran velocidad. Salían del cátodo y viajaban a gran velocidad. Que se dirigían desde el cátodo hacia el ánodo. Justamente como el amigo William Crookes, ¿no? Él manifiesta que salían del cátodo, justamente debido a ello le llama rayos catódicos. Porque acá tenemos el cátodo y acá tenemos el ánodo. El cátodo tiene carga negativa y el cátodo tiene carga positiva, ¿no? Entonces, salió unas partículas a gran velocidad que iban del cátodo hacia el ánodo. Pero dentro del tubo colocó un gas enrarecido. Se llama gas enrarecido porque la presión era muy pequeña, 0,01 milímetro de mercurio, ¿no? Y alto voltaje, más de 20.000 voltios. Justamente tuvo que hacer todo eso, ¿no? En un primer momento, muchachos, ¿está bien? Simplemente observando que alrededor de ella se generaba una fluorescencia. Alrededor de ellos, jóvenes, se generaba una fluorescencia. ¿Ah? Se generaba una fluorescencia. ¿Qué presume el amigo ¿no? William Crookes? Manifiesta, muchachos, que el resultado
Esa luz es resultado por el choque de las partículas que salían del cátodo y se dirigían hacia el ánodo a una gran velocidad y chocaba con el gas enrarecido que estaba dentro de ella. El choque de ellos, jóvenes, generaba justamente la luminiscencia. El choque de ellos, jóvenes, generaba la luz. ¿Saben? Se generaba la llamada fluorescencia, luminiscencia, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Es de esa manera que manifiesta de que la corriente eléctrica está formada por rayos catódicos. ¿Saben? Entonces, él demuestra, muchachos, que la corriente eléctrica, la electricidad, no es otra cosa, ¿no? Que simplemente, jóvenes, partículas cargadas negativamente, llamándolos rayos catódicos, porque salen del cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Recuerda, la luz que se genera es por el choque de la partícula catódica, del rayo catódico, con el gas que estaba dentro de ella. Y se llamó gas enrarecido, no porque puede ser un gas noble, no, esa cosa no, ¿ya? No fue por eso, sino simplemente, muchachos, porque colocó dentro de ella diferentes gases, ¿no? Colocó diferentes gases, pero a una presión muy pequeña, 0,01 milímetros de mercurio, y ya una corriente eléctrica de 20.000 voltios, ¿no? Es ahí justamente por ese motivo que se le llama gas enrarecido, ¿correcto? ¿Sí? Ya de esa manera sería, ¿está bien? Pero, vamos con el tercer caso, vamos, pero, a ver, vamos chicos, vamos. Pero, en 1876, ya, vamos chicos. En 1876, Johnson Stoney propone llamarle electrón a la unidad de la corriente eléctrica. 3. Johnson Stoney propone llamarle electrón. ¿Ya? Johnson Stoney propone llamarle electrón. ¿Ya? En 1876 propone llamarle electrón a la unidad de corriente eléctrica. A la unidad de corriente eléctrica. A la unidad de corriente eléctrica. Justamente de esa manera aplica, habla, manifiesta el amigo Johnson Stoney, ¿no? Propone llamarle electrón a la unidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ten presente de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, habla nuestro querido amigo Johnson Stoney, ¿ya? Propone llamarle electrón a la unidad de corriente eléctrica, debe del cátodo hacia el ánodo, ¿correcto? ¿Está bien? Ya está. A ver, vamos con la número 4. Ya está, a ver. Rayos canales. Los llamados rayos canales. Data jóvenes más o menos del año 1886. Esa. El año 1986, ¿está bien? Eugen Goldstein observa detrás del cátodo una fluorescencia ¿ya? El cual era generada por partículas positivas que viajaban en sentido contrario a los rayos catódicos. A ver, ¿a qué se refería? Vamos, ¿no? Eugen Goldstein, ¿correcto? Sí, muy bien, vamos. ¿A qué se refería? Vamos. A ver.
Vamos a colocar acá otra vez el tubo de Crookes. Otra vez el tubo de Crookes. Ya está. Similar a los rayos catódicos, mira, vamos. Ya está. Como siempre, por ejemplo, por acá, el cátodo. Y por acá, el ánodo. Ahí ya está. Ahí. El cátodo tenía carga negativo y el ánodo tenía carga positivo. ¿Ahí? Ya. Colocaron acá a ver diferentes tipos de gases. A ver, bueno, otra vez acá se colocó diferentes tipos de gases. Se colocó por acá diferentes tipos de gases. Ya. Colocar por acá diferentes tipos de gases. Ya, como tú bien sabes, saber del llamado cátodo que tiene carga negativa salen los rayos catódicos. Ya manifestado por el amigo William Crookes. Ya, a ver. Ya manifestado por el amigo William Crookes. Salían por acá los rayos catódicos. Pero como tú bien sabes, simplemente, muchachos, esos rayos catódicos viajaban del cátodo al ánodo a gran velocidad. Pero ¿qué es lo que pasó? Que sencillamente, acá, como tú bien sabes, hay gas, ¿no? Correcto, un gas enrarecido. Se percató que detrás del cátodo había una fluorescencia. Así. Se generó una luz, una fluorescencia. ¿Sabes? ¿De acuerdo así? Muy bien, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo el amigo William Crookes? No, bueno, en este caso ya fue Goldstein. Comenzó a hacer unos canalitos por acá. ¿Ya? Y comenzó a acentuarse más la luz. Ya fue más fuerte la luz. ¿Ahí? Ya está. ¿Ahí? Entonces, ¿qué concluye el amigo Goldstein? Que hay unas partículas contrarias a los rayos catódicos que viajan supuestamente del ánodo al cátodo. Inicialmente pensaban que salían del ánodo. En un primer momento, en una idea inicial, pensaban que salían del ánodo, el cual lo llama inicialmente rayos anódicos. Pero investigando más sobre ellos se percatan que no salen del ánodo, sino era producto de ¿qué? Del choque, muchachos. Del choque, ¿no? De los rayos catódicos con el gas. Ese choque producía nuevas partículas, ¿no? Nuevas partículas que viajaban en sentido contrario. Que viajaban en sentido contrario. Ya está, en ese sentido, mira. Que viajaban en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Y justamente ella es la que provoca esta fluorescencia. ¿Ya? Pero ¿qué es lo curioso de estos muchachos? Que simplemente jóvenes se generaba por un choque de estas partículas. Si lo queremos analizar acá, mira, más o menos saldría así, ¿sí o no, chicos? Vendría por acá el rayo catódico y por acá estaba el gas. ¿No? El producto de ella originaba una partícula que viajaba en sentido contrario y la otra se iba hacia el ánodo, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Que justamente, muchachos, este choque provocaba la luz a través de ella, pero provocaba también la generación de una partícula que viajaba en sentido contrario, se dirigía hacia el llamado cátodo. Recuerda que el cátodo tiene carga negativa, no te debes olvidar. De esa manera, muchachos, hablamos sobre los llamados rayos canales. A ellos lo llamaron rayos canales, jóvenes. Ahora, ¿pero qué es lo curioso de esto? Que tú puedes colocar acá diferentes gases. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando el amigo cuando el amigo Eugen Goldstein coloca acá el gas hidrógeno? Cuando coloca acá el gas hidrógeno, ¿está bien? Sin querer, él estaba demostrando que el hidrógeno estaba formado por protones.
O sea, él ya estaba descubriendo indirectamente a los protones. Ya están los primeros indicios de los protones. ¿Está bien? Pero cuando el amigo Goldstein coloca acá el hidrógeno, entonces él sin querer estaba descubriendo a los protones. Pero te comento algo, a él no se le atribuye el descubridor de los protones. El descubridor de los protones lo atribuye al amigo Rutherford. ¿Correcto? ¿Sí? Es como, por ejemplo, este experimento, ¿no? Lo hizo el amigo William Crookes. Este es el tubo de Crookes. Crea él su tubo, el tubo de Crookes, ¿no? Pero también nuestro amigo Fluker hizo un experimento parecido, ¿no? El amigo Fluker también hizo un experimento parecido, algo similar. Pero ¿qué pasó? Como justamente el amigo William Crookes fue el más, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El más preciso, el más contundente, ¿no es cierto? Justamente por eso se le atribuye a él, ¿no? Claro, realmente hay varios científicos que estudiaron sobre ella, ¿no? Entonces, igual también ocurre con ella, ¿no? Los rayos canales, por ejemplo, si acá colocaba hidrógeno y estaba hablando de los protones. Por ejemplo, acá, si vamos a hablar de los rayos catódicos, que son electrones, ¿no? A la larga son electrones, ya el amigo Michael Faraday estaba trabajando con electrones, año 1833. Pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, en el siglo XVI, en el año 1520, 1530, ¿no? Acá en el Perú, jóvenes, ¿no? Simplemente los incas generaban corriente eléctrica, generaban electrones, pero yo no sabía que se llamaba electrones. ¿Te das cuenta? Pues para descubrir algo pasaron una serie de eventos, pero se le atribuye a quien realmente lo sentó y lo demostró experimentalmente, muchachos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Justamente por eso, muchachos, entonces, los rayos canales pertenecen al amigo Goldstein, los rayos catódicos pertenecen al amigo William Crookes, la electrólisis pertenece al amigo Michael Faraday, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Inclusive Newton, ¿no? En el año 1760 ya estaba experimentando algo sobre ello. Pero recién, en el 1833, se le atribuye recién al amigo Michael Faraday, ¿correcto? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Ya por si acaso. A ver, vamos, 5. Rayos X. Rayos X. ¿Está bien? Rayos X, a ver. Eso fue en el año 1895, muchachos. Fue en el año 1895. ¿Ya? Fue en el año 1895, ¿correcto? Sí, muy bien, vamos. El amigo Röntgen, a ver, Wilhelm Conrad Röntgen. El amigo Wilhelm Conrad Röntgen, ¿está bien? Coloca en el ánodo, diferentes metales. Diferentes metales. ¿Eh? Observando la generación de energías desconocidas. Observando la generación de energías desconocidas. De energías desconocidas. Llamándolo rayos X. Rayos X. ¿Cómo funciona eso? Mira, más o menos así, vamos. Colocó otra vez el tubo de Crookes. Ya. Colocamos por acá, a ver, otra vez el tubo de Crookes. Ya está. Ya. Como siempre, ¿no? A ver. Acá está el llamado cátodo. Acá está el llamado ánodo. Él tiene carga positiva y tiene carga negativa, ¿sí o no? Y como tú bien sabes, a ver, una vez más, acá está el gas enrarecido, ¿sí o no, muchachos? A ver.
¿Está bien? Ahí nomás. ¿Ya? Entonces, muchachos, como siempre, a ver, del llamado cátodo salía el llamado denominado rayo catódico, ¿sí o no? Salía por acá el rayo catódico. Ya está. Ese rayo catódico se dirigía hacia el ano, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurrió? Que nuestro querido amigo Röntgen colocó en el llamado ano diferentes metales. Colocó diferentes metales. ¿Ya? Al colocar diferentes metales jóvenes, ¿ya? Se percata que de ellas se generaban, se formaban energías desconocidas. Se generaban por acá energías desconocidas. Ya está. ¿No? A ver. Justamente esas energías desconocidas, por lo mismo que eran desconocidas, ¿no? Porque no sabían que era energía, pero no sabían qué cosa era. O sea, no sabían exactamente qué cosa era. Ese hijo viene donde realmente le colocan el nombre de los rayos X. Los rayos X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Justamente por ese motivo es que hoy en día se deben de llamar rayos Röntgen, ¿no? Pero sin embargo nosotros seguimos llamando los rayos X. ¿Está bien? Por ejemplo, ahora que vas a ingresar sí o sí en febrero a la uni, ¿no es cierto? Vas a ingresar a la uni sí o sí en febrero. ¿Está bien? Después de tu ingreso, a la siguiente semana o 2 semanas máximo, ¿no? Te citan al centro médico para que te revisen de pies a cabeza, calatito como llegaste al mundo. ¿Está bien? Ya, por si acaso. Te van a revisar ahí calatito como viniste al mundo. Y te van a tomar placas fotográficas. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Entonces, te van a tomar placas fotográficas, jóvenes, para saber si sufre de alguna enfermedad contagiosa. Porque imagínate que dentro de los ingresantes haya un alumno, ¿no? Que tenga tuberculosis. Él no puede estudiar porque eso contagia. ¿Te das cuenta? Y para eso le sacan una placa fotográfica, muchachos. ¿Está bien? Entonces, Jorge Luis, ya sabes, ahí no puedes ir con tu media con hueco. ¿Ya? Ya sabes, ya. Tienes que cambiarte de calzoncillo también, no te olvides. ¿Ya? Así que ya sabes, ya. ¿Ah? Porque ahí de pies a cabeza están a de vestir, de verdad. ¿Ya? Y para variar todavía, un negro te va a tomar todo eso, por si acaso. ¿Ya? Un negro de 1,90 m de estatura, por si acaso. Sí, ya sabes, ya. ¿Está bien? Entonces, te van a tomar sí o sí una placa fotográfica y van a emplear justamente a los rayos X, ¿no? Y al negro te le decís, negro, rayos Röntgen, dile, ¿no? ¿No? El negro, como no te va a entender porque es rayos X, no sé, te va a querer comer, ¿sí o no? Así que ya sabes ya, ¿no? Porque se llama rayos Röntgen, no se llama rayos X, por si acaso. ¿Está bien? Hoy en día, muchachos, se llama rayos Röntgen, antiguamente llamado rayos X, ¿correcto? ¿Sí? Ya, muy bien. No, pues, también a la mujer, pero para eso pues ahí está la doctora, ¿no? En la uni hay doctora y doctores, ¿no? A las mujeres, por si acaso, le toman las doctoras, y a los varones, te digo de repente más de los varones, porque hay más varones, pues, ¿no? Entre el 80 y 90% de ingresantes en la uni, ¿no? Creo que buena cantidad, ¿no? Una gran parte son varones, muchachos, ¿ya? A pesar que ahora ya hay más mujeres, pero sin embargo, la cantidad de hombres sigue siendo un poquito más elevada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Correcto, chicos, muy bien. Ya está, así que ya sabes, ya, ¿está bien? A ver. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados rayos X. Entonces, no te olvides, cuando vayas a la uni, ¿está bien? Entonces, con tu conocimiento de química, vas a decir, ya no se llama rayos X, se llama rayos Röntgen, dile, fastidio, a ver, vas a ver. A ver. Sí, sí, es cierto, Alonso, ¿no? A ver, ya está. De esa manera sería, muchachos, ¿de acuerdo? Sí, esos son los llamados rayos X. ¿Correcto? Sí, muy bien, vamos. A ver, 6. Radiactividad. La llamada radiactividad. La llamada radiactividad. ¿Está bien? Ya, vamos, chicos. La denominada radiactividad. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, vamos. A ver. En 1896, Becquerel descubre la reactividad en forma accidental. Descubre la reactividad en forma accidental.
accidental. ¿Ah? Observando a través de la pez blenda, que es una sal de uranio, por acá, sal de uranio, ¿correcto que sí? ¿Ya? A ver. La emisión de partículas. Bueno, él lo llamó en ese tiempo rayos alfa, rayo beta y rayo gamma. Voy a colocarle con ese nombre. Hoy en día se llama partículas alfa, partículas beta y rayo gamma. Pero en ese año él lo llamó rayos alfa, rayo beta y rayo gamma. ¿De acuerdo? Sí, ten presente eso. De rayos alfa, rayo beta y rayos gamma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirvió eso? Por ejemplo, el rayos alfa, con él se descubre el núcleo de un átomo, muchachos. O sea, colaboraron, mira, ¿no? Colaboraron con ellos para justamente, ¿no? Seguir con la faceta de descubrimiento del átomo, ¿sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo, sí? Claro, hasta ahora, Piero, siguen llamándose rayos X, solo que ahora se debe llamar rayos Röntgen, ¿no? Eso es lo que te estaba comentando. Ya no se debe llamar rayos X, ahora se deben de llamar rayos Röntgen, ¿no? En los hospitales, en las clínicas, le siguen llamando rayos X, ¿ya? En la misma uni, por si acaso, te vas a dar cuenta, ¿ya? Pero bueno, jóvenes, a ver. Vamos entonces ahora al cuarto, a ver. Segundo postulado acá, teoría atómica de Dalton, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, ¿ya? Vamos ahora con la tercera teoría, a ver. Ya, ese es el modelo atómico, ese es el primer modelo atómico, mira. Modelo atómico de Thomson. Modelo atómico de Thomson. Ya está, muchachos, vamos. Modelo atómico de Thomson. ¿Ahí? A ver. ¿Cuál es? En 1897, ¿ya? Crea su espectrómetro de masa. Crea su espectrómetro de masa. Crea su espectrómetro de masa. ¿Ahí? Y en base a los rayos catódicos, y en base a los rayos catódicos, ¿está bien? Descubre al electrón, que no era otra cosa que los rayos catódicos, mira. Descubre el llamado electrón. Para ser exacto, lo que él calcula o halla es la relación carga y masa del electrón. Como 1,758, a ver. ¿Ya? Coulomb sobre gramo. Él hay esa relación, ¿está bien? En 1897, por eso, el amigo Thomson descubre el electrón. Y en 1898, un año después, ¿está bien? Emite su modelo llamado, denominado budín con pasas, ¿sí o no, jóvenes? Llamado por acá pudín con pasas. ¿No? Donde indica, ¿no? El átomo es una esfera, dice. El átomo es una esfera completamente positivo. Completamente positivo. ¿Está bien? Toda la masa del átomo es una esfera positiva. ¿Ya? Dentro del cual están distribuidos los electrones. Están distribuidos los electrones. Los electrones. Ya están. ¿Correcto? ¿Sí? Más o menos así, míralo a ver. Era una esfera completamente positiva.
toda la masa de la esfera era una masa positiva. ¿Correcto? Sí, muy bien, vamos. Toda la masa de la esfera era una masa positiva, todo. Toda acá era una masa positiva, muchachos. Ya está, ¿eh? Todo era una masa positiva. Dentro de ella estaban distribuidos los electrones. Dentro de ella estaban distribuidos los electrones. Ya está. ¿Eh? Justamente decía él que todo el átomo tenía que ser una esfera completamente positiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Joder, veamos. Justamente él le llaman masa positiva. Decimos que viene a ser una masa positiva. Y dentro de ella tenemos a los electrones, son los jóvenes. Distribuidos en el interior del átomo, ¿no? En la parte interna del átomo estaba distribuido. ¿Está bien? Eso es lo que podía observar justamente nuestro querido amigo Thomson. ¿Está bien? Ya por si acaso. Y decía que todo átomo era neutro. O sea, del átomo neutro ya venía del amigo Thomson, mira. De que el átomo era neutro ya venía desde antes, muchachos. ¿Eh? ¿Qué significaba que el átomo era neutro? Sencillamente, muchachos, que el número de cargas positivas eran iguales al número de electrones. ¿Eh? El número de cargas positivas eran iguales al número de electrones. ¿Está bien? Ya está, muchachos. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado modelo atómico de Thomson. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? Entonces, para el amigo Thomson, el átomo era un budín de pasas. ¿Está bien? Donde era una esfera completamente positiva, dentro de ella estaban incrustados los electrones. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, observaciones por acá, vamos. Observaciones. Ya está. Los señores Perrin y Nagoaka, primera observación, refutan al amigo Thomson, ¿no? Entonces, Perrin y Nagoaka indican que los electrones están en la periferia. En la periferia. ¿Qué significaba eso? Que no estaban dentro del átomo, sino estaban en la parte externa del átomo. Que los electrones no estaban dentro del átomo, sino en la parte externa del átomo. Ahí estaban los electrones. Eso es lo que dice justamente, ¿no? Perrin y Nagoaka. ¿De acuerdo así? Ya por descanso, vamos. 2. La carga del electrón lo halló Millikan, Robert Andrews Millikan, en 1906, con el experimento de la gota de aceite. De la gota de aceite. Ya está, muchachos. ¿Ahí? Se recuerda, por favor, realmente se le atribuye al amigo Thomson el descubridor del electrón. ¿Está bien? Realmente al amigo Thomson se le atribuye el descubridor del electrón. ¿Correcto, sí? ¿Ya? No sé. Ya. ¿Está bien? Pero no te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Correcto, sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, ten presente, por favor, escúchame bien. Para el amigo Thomson, el átomo era una esfera completamente positiva. ¿Está bien? Avísame. Chicos, de esa manera, jóvenes, entonces, para el amigo Joseph John Thomson, escúchame bien,
¿Ya? Para el amigo Johnson Thomson, recuérdalo por favor. ¿Está bien? Justamente el átomo era simplemente una esfera completamente positiva. Dentro de ella estaban incrustados los electrones. Él decía que el átomo era neutro, pero hay una cosa, escúchame bien. Él no podía hablar de protones. Tú sabes que el átomo es neutro, ¿por qué? Porque los protones son iguales a los electrones, pero él no. En ese año no se conocían los protones, solo se conocían los electrones. ¿Está bien? Solo se conocían los electrones. ¿Está bien? Por eso él no podía decir que los protones eran iguales a los electrones, no podía decir eso. Y no dijo eso. Solo dijo que el número de cargas positivas eran iguales al número de electrones, de tal manera que todo el átomo tenía que ser neutro. Pero Thomson dice que los electrones están dentro del átomo, en la parte interior. Sin embargo, Perrin y Nahuaca dicen que no, están en la parte externa. ¿No? Una observación que fue importante por parte de Perrin y Nahuaca. Claro, lógicamente, ellos no crearon un átomo, no crearon un modelo atómico, no hay un modelo atómico sobre ello, sino hicieron ese hincapié nada más. Y cuando Thomson lo que haya es la relación carga-masa del electrón, a pesar que a él se le atribuye el descubridor del electrón. Pero sin embargo, el primer norteamericano, porque antes eran analfabetos de verdad, ¿no? Recién en el año 1906, el primer norteamericano, Robert Andrews Millikan, determina, halla la relación carga del electrón, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Está bien? Descubriendo él o hallando él la carga y sabiendo la relación carga-masa, ya se sabía todo lo del electrón. ¿Te das cuenta? Entonces, Robert Andrew Millikan también aportó en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con su experimento la gota de aceite, como dice por ahí también Eduardo, ¿no? Justamente halla la carga del electrón, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, ¿ya? No te voy a olvidar. Esto data del año 1897. En el año 1909, muchachos, ¿ya? Vamos con el cuarto, a ver. Modelo atómico de Rutherford. Modelo atómico de Rutherford. Modelo atómico de Rutherford. A ver, escríbeme a ver qué puedes decir a ver sobre el modelo de Rutherford. Ya. Vamos, chicos, a ver. Correcto, Daniel, muy bien. Chicos, a ver, Marco, Rodrigo, yo les pedí a ustedes que me acordaran. A ver, si me hacen recordar el día domingo, ¿saben qué pasa? Que el domingo pasado estuve descargando, es bastante, de verdad. Ya voy a tener que mandar esa prueba. Es de la el libro de la CEPRE mismo que se ha hecho el año pasado recién, 2020. Ya es uno nuevo, es. Ya no es lo que están vendiendo, la que venden ya es antiguo, arcaico. ¿Está bien? Ahora hay uno del año 2020. ¿Ya? Me lo pasaron a mí, no, bueno, el director de química, pues, ¿no? Como es mi pata, me lo pasó y me dio justamente. Estoy descargando los muchachos, de verdad que me tardé en una hora en descargar justamente la parte de materia nada más y la parte del átomo, ya y lo demás lo he dejado de lado. Pero si por favor este domingo me hacen recordar, ¿está bien? Si me hacen recordar este día domingo, yo lo termino de descargar y el lunes a más tardar o martes, en el peor de los casos, se lo estoy pasando, ¿de acuerdo? El libro chance lo vuelvo a pasar, no hay problema. Ahorita inclusive lo puedo volver a pasar, ¿ah? Un toque, un toque. Ahorita lo pasa, a ver, espérate. Acá tengo yo. Ya, a ver. Ponte Raúl. Era un minuto ya. Lo voy a pasar ahorita a Gino para que Gino le pase a ustedes.
Está pasando, ¿no? Sí, está cargando. Sino que como yo tengo Movistar, no, creo que está usando la pre. Entonces estoy usando la pre, de la CPRUNE. Esto que fue para profesores fue esto. Esto que está acá, en verde, son para los profesores. Acá está este problema selecto de química. Sí, está cargando. Y acá este es un libro de pura química. Sí, y acá también está el Raymond Chan. ¿Por qué le dejé el Raymond Chan también? Está cargando ahí. Un toque, espérate. ¿Pero qué pasó con este libro? ¿Por qué no lo puedo enviar? Mira. Todo de acá. Ah, ya. Te más acá, espérate. Sí. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ya es un libro completo. Está el Raymond Chan y acá está un libro de química que me ha empleado bastante los chicos en la universidad. Colección Shaw. Son universales. Si no, nunca lo voy a pasar ya. A ver. Ya chicos, está cargando de verdad. Esperen un toque nada más. Ya, se lo estoy mandando a Gilner y ahorita le va a mandar a ustedes. ¿Ya? Hay varios libros. Ahí también está de la CPRUNE, ¿ya? Que fue una CPRUNE especialmente para profesores. ¿Ya? Por si acaso. Ahorita le va a llegar seguro, porque está cargando recién. ¿Se ve o no? No se ve, creo. Sí, pero no se ve. Entonces, esto es bien malo, ¿no? Ya está cargando, muchachos, ahí está. Esta es la prueba del delito. Ya, ahora sí, voy a colocarle bien esto. Si no me hace recordar a mí, me olvidaba. Está cargando, se ha demorado. Como ahí tengo Movistar, una madre es. Como ahí tengo Movistar, es una madre, digo. Ya, pero no importa, pero la cosa es que Ya, pero ahorita va a cargar, chicos. Ya está cargando ahí. Ya, vamos, chicos. A ver, vamos porque no va a quedar chico el tiempo si nos vamos. A ver, modelo atómico de Rutherford. A ver, vamos. Primero que nada, a ver, descubrimiento del núcleo. ¿Está bien? Descubrimiento del núcleo. ¿Está ahí? A ver, veamos. En 1909, Rutherford bombardea una lámina de oro. Una lámina de oro. Él lo llamó todavía en ese tiempo rayos alfa. Ahora le llamamos partículas alfa.
Voy a colocarte tal como fue en ese entonces. En 1909, Rutherford bombardeó una lámina de oro con rayos alfa. ¿Está bien? Con rayos alfa. Observando que la gran mayoría pasaba libremente. Pasaba libremente. ¿Está bien? Solo algunos se desviaban. ¿Ya? ¿Correcto? A ver, ¿a qué se refiere? Mira, más o menos así, mira, veamos. Colocamos por acá, a ver. Ya está. Colocamos por acá, a ver. Ya está, ¿está bien? Y comenzamos a colocar por acá. Ya está, ¿está bien? Ya está. A ver, colocamos por acá un elemento radiactivo llamado polonio 214. Ya está. ¿Está bien? Y por acá colocó una lámina de oro. Y por acá, ya está, una pantalla sulfurescente. Ya. Por acá colocó una lámina de oro, de tal manera que el grosor era como el tamaño del átomo. Que el grosor era como el tamaño del átomo, sí. Algo así. ¿Okay? Bombardeó con una lámina de oro. A ver, y observó que cuando se generaba por acá las partículas alfa, prácticamente la mayoría pasaba libremente. Ya está. La mayoría de las partículas pasaba, de los rayos, ¿no? Pasaba libremente. La mayoría de los rayos pasaba libremente. Ya está. Solo uno que otro comenzaban a desviarse, mira, algo así. Solo uno que otro comenzaban a desviarse. Algo así. Ahí está. ¿Está bien? Pero la mayoría pasaba libremente. Además, en ese año se sabía que las partículas alfa tenían carga positiva. Siempre las partículas alfa eran de carga positiva. ¿Ya? Y si por A o B iban hacia el pan de oro, lo llamaron el pan de oro, que son láminas de oro. Si podía ser desviado, es porque simplemente el átomo tenía una zona central y tenía que ser positiva igual que él para que lo repele, ¿sí o no? Porque positivo con positivo se repelen, ¿sí o no, muchachos? Pero la única conclusión que llega es que realmente el átomo tiene que tener una parte central y positiva para que realmente se repelen, miren. Para que realmente se repelen. ¿De acuerdo así? Justamente de ahí nace la palabra, muchachos, ¿no? El descubrimiento del núcleo, y de ahí manifiesta, jóvenes, justamente de que el átomo es como un completo vacío, que el átomo es hueco, ¿no? Y es ahí donde él concluye que realmente el tamaño del átomo, comparado con el tamaño de la parte central llamada núcleo, tiene que ser bien, bien grande. Para que el átomo parezca hueco, para que la mayoría de las partículas pasen libremente, es que simplemente entre el núcleo y el primer electrón, ¿no es cierto? En el primer nivel, sí o sí, tiene que haber una gran distancia. El átomo, en otras palabras, se demostraba que el átomo era
núcleo y nube electrónica. Y que el núcleo era positivo, ¿está bien? Y que el átomo aparecía un hueco, como un completo vacío. Que el tamaño del átomo era demasiado grande comparado con el tamaño del núcleo. Eso es lo que realmente él concluye, muchachos. Es ahí donde él descubre justamente, jóvenes, su llamado modelo, el átomo, ¿no es cierto? ¿Sí? Su núcleo del átomo, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, ya está. ¿Qué digo en el primer postulado? A ver, vamos. ¿Qué dijo en el primer postulado? A ver, colocamos por acá, vamos. Ya está. A ver, núcleo por acá, electrones por acá. Ya está. Dijo en el primer postulado, el átomo está formado por un núcleo positivo. Por un núcleo positivo. ¿Ya? Y los electrones que giran circularmente a su alrededor, indefinidamente. Rápido. Indefinidamente. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí. A ver. Segundo postulado. A ver. Segundo postulado. Ya, a ver. El átomo es como un completo vacío. Es como un completo vacío. ¿A qué afirmaba eso él? Que el tamaño del átomo, algo así, míralo, a ver, acá, diámetro del núcleo, acá, diámetro del átomo. A que el tamaño del átomo era aproximadamente 10.000 veces más grande que el diámetro del núcleo. A eso se refería, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? No, ya no sé. Ya. Ya, a ver. En el tercer postulado, que ahorita lo falta colocar el tercer postulado, decía que el átomo era como un sistema planetario en miniatura, ¿no? Inclusive luego vamos a ver que necesariamente el electrón tendría que girar alrededor del núcleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre la materia está en movimiento. Ahora, el electrón giraba alrededor del núcleo porque de una u otra manera había una atracción entre ellos. ¿Ya? Positivo o negativo se atraían, ¿no? Y al atraerse, eso permite que comiencen a movilizarse, ¿sí, los muchachos? ¿No? Como una rueda, ¿no? Que comienza a movilizarse, justamente atraído por el núcleo. Él lo atrae, comienza a movilizarse, ¿no? Pero no se podía salir de esa nube electrónica, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, eso lo vamos a ver ahora después, por acá. Ya, pero, dile. Finalízalo. Chicos, van a finalizar la clase para que la grabación salga bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya saben.